Pero quiero partir con un tema, porque me gustaría que tratáramos de alcanzar lo máximo posible y que quiere que le diga desde ya, seguramente, y por cierto, esta no va a ser la última invitación que vamos a tener contigo. Hablemos de los duendes, algo que tiene una fijación continental con respecto a Sudamérica, siendo que sus orígenes podríamos casi instalarlos dentro de las culturas célticas. Hasta el día de hoy existe como de todos los fenómenos, entiéndase, fantasma, ovni, pareciera que todos, por lo menos en Chile, alguna vez han visto o han conocido a alguien que haya visto un duende. Pequeña descripción de los duendes, por favor. Mira, principalmente los duendes, cuando tú hablas de un duende, estamos hablando de una figura que es fundamental cuando tú quieres referirte a lo paranormal. Ajá. Si tú hablas del fenómeno paranormal, inevitablemente tienes que hablar de los duendes. Porque el duende tiene grandes capacidades que después vamos a intentar emparejar con otros fenómenos. Okay. El duende puede entrar y salir de esta dimensión. Claro. Puede también... Ahí es cuando se hace visible, ¿o no? Exactamente. O interactuar y con el duende objetos de tu incluso casa. puede tener distintos tamaños. Ajá. Puede caber en la palma de tu mano, Sí. pero también puede ser gigante como tu casa. Puede... eso yo jamás había escuchado de duendes que superaran el metro, así. No. Puede Pueden ser tan grandes como tu casa. Así es, bueno, Paracelso lo describe cuando en su obra Paracelso habla de estas capacidades del duende, y además el duende también tiene un componente que lo emparenta incluso con el fenómeno ufológico. Ajá, ok. Y es donde los mitos, las leyendas de la antigüedad se cruzan con toda esta historia que hemos visto desarrollarse después de 1947 y convertirse probablemente en un elemento que comparte, si bien no es lo mismo, comparten muchos rasgos en común. Por ejemplo, los duendes invitaban a los paseantes de los bosques a bailar con ellos. Exacto. ¿Y qué pasa? O como el círculo de hadas que se le llama. Incluso cuando ellos se iban a bailar con los duendes, regresaban y no sabían cuánto tiempo habían estado con los duendes. Como el clásico historia de Rip Van Winkle. Exacto, y no se parece eso al Missing Time. Absolutamente. Cuando, por ejemplo, también los duendes llegaban y les decían: le convido de mi comida. Sepa. Unas tortillas que no tenían sal, no tenían sabor. Y después tenemos la historia de Joe Simonton, Ajá. que se bajan unos seres de una supuesta nave extraterrestre y le convidan tortillas. La Fuerza Aérea hizo análisis de estas tortillas y descubrió algo. ¿Qué? No tenían sal. Ya, Igual que las historias de los duendes. Ya, hay un tema importante. A ver, estamos hablando de los duendes al principio, que son criaturas tangibles, a diferencia de los fantasmas, que pueden de cierta manera entablar diálogos con uno, que se le asocia a que cuando uno los ve, ellos estaban antes en ese lugar, que tienen ciertas vinculaciones con la naturaleza, que a ratos parecen cuidar de los animales, de tu jardín, de los bebés incluso, y sin embargo también se habla de otros que son un poco más avariciosos, Sí. que se pueden enamorar de las mujeres que viven en el hogar donde se presentan, que roban prendas íntimas, que roban objetos brillantes, también el alcohol, y que te gastan bromas. Sí. ¿Se puede hablar que hay una fauna que va de lo positivo a lo negativo en el mundo de los duendes, algunos que son traviesos o derechamente malditos? Es que claramente también cuando uno habla de duende, tiene que recordar que la palabra duende es dueño de. Entonces, cuando el duende se aparece en tu casa, es porque es el dueño de tu casa. Okay. Por tanto, todo lo que hay dentro de la casa es de él. Incluso las personas que habitan en el lugar. Han llegado a ver historias que recopila César Parra en uno de sus libros, en las que un duende se enamora de una quinceañera dentro de una casa, Sí. le roba la ropa íntima, Sí. porque no quiere que ella pololee, entre comillas, tenga novio, porque ella ya había empezado a salir con un chico. Entonces, Exacto, y la molesta desde ahí, digamos. es esa la capacidad del duende de insertarse en nuestro mundo. El duende, hasta lo que tú entiendes, ¿qué interés tiene en un ser humano, su experiencia humana, su energía, que tengan esta preferencia de género por las mujeres? ¿Es porque sienten un atractivo por el opuesto en su versión masculina? ¿Qué le interesa de una persona? Esto te lo digo porque de primera fuente, yo tenía una tía, mi madrina en realidad, que yo logré ver el duende que la perseguía desde Brasil. Y después ella decía que le habían hecho una maldición, pero el duende como que no hacía más que molestar un poco y ya está. Pero la siguió desde Brasil a Chile. Mira, hay una historia que yo me traje desde Washington, Ajá.
y que cuenta que cuando el presidente de Estados Unidos en 1855 Ujú. le quiere comprar los terrenos de Washington al jefe Suquamish, Ah, ok. el jefe Suquamish le dice, estamos en todo de acuerdo, pero hay un detalle que quiero que respetes. Ok. Tú, la naturaleza y los seres que no podemos ver, somos nosotros. Y tú y yo y todos los demás estamos vinculados. Somos todos uno. Claro. No hay diferencias entre nosotros. Entonces el duende también entiende que entre él y los seres humanos no hay diferencias. Hay una interacción ecológica. Independientemente que él pertenezca a otra faceta de la realidad, Mm. que le podríamos llamar ese mundo intermedio, la realidad daimónica, como quieras llamarla, el duende puede interactuar con nosotros porque su naturaleza se lo permite. Y el interés que tiene el duende en nosotros es que le generamos curiosidad. Ok. Ahora, esta curiosidad es un rasgo muy humano y puede ser parte de lo que en algún lugar de esta historia tiene relación con una metarealidad de carácter inmersivo, a la que yo le llamo el gran otro. Claro, ahora, es una interesante pregunta, Freddy, porque nosotros, obviamente, para entender estos fenómenos, nos ponemos como punto de referencia. ¿Esas realidades son más sutiles o nosotros somos los sueños de esa otra realidad? Sabes que los estudios actuales al respecto de nuestro concepto o nuestra concepción de la realidad han ido súper lejos. Y lo que pensábamos hace 20 años hoy día ya no es válido. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros somos testigos de la emergencia de una realidad distinta y somos testigos de la aparición de un elemento que no podemos describir correctamente y que hay algo de nosotros que interpreta como un duende, como un fantasma, como una aparición, como la Virgen incluso. Ajá. Entonces, ese mundo existe, ese mundo innegablemente, ese mundo intermedio es real. Claro, es que parece que tú le llamas intermedio, pero parece que está ese mundo tan consciente del nuestro que es más que el nuestro. O sea, Es que, de acuerdo a lo que dice, mira, el doctor Néstor Berlanda y Juan Acevedo, esa realidad es más real que la realidad. claro. Es como que nosotros viéramos en Full HD y cuando suceden esta experiencia, entras a un mundo en el que tú logras ver en 4K. Claro. Sé que es difícil. No, fíjate, si no es tan difícil de comprender, porque fíjate que cualquier persona que haya tenido alguna experiencia de expansión de conciencia entra en estas áreas. Entonces, es muy fácil la respuesta, porque si yo en el día a día no veo, a menos que sean cosas muy especiales, cosas raras, Ujú. y cuando yo voluntariamente decido ampliar mi conciencia y las veo sin problema, claramente mi mundo es más restringido que el otro. Sí. O sea, el otro es televisión satelital y aquí solo tengo 2 canales. Claro, y fíjate también que ahí uno puede validar hechos que tienen que ver con los duendes, con los fantasmas, con los extraterrestres, que es el tema del regalo. Entre comillas, todos estos encuentros te dejan un regalo. Exacto. Puede ser una cicatriz, puede ser una marca, puede ser incluso la supuesta huella de un aterrizaje en el suelo. Ajá. Todos esos, entre comillas, regalos paranormales son parte del encuentro. Como le pasó a Juan Pérez en Argentina, Exacto. que al tratar de ponerse el guante de un supuesto ser extraterrestre, este le toma la mano y le deja una marca que conserva hasta el día de hoy, teniendo 56 años. Exacto, que claro, que es como una especie de... Es un apretón de mano que queda una firma para siempre. Entonces cuando la gente dice, oye, esto no es real, esto no existe, esto es imaginación de la persona, explícame eso. Exacto, hay una interacción y queda una marca indeleble en nuestra realidad. Oye, están llegando muchas preguntas, pero hay una que por ahí me hacía un amigo que tiene que ver con... Uno puede atrapar un duende o podría hacer un trato con él y antes que me responda... por ejemplo, las machis, cuando mencionan algo que es un tipo duende Foo Fighter Orb, como son los Anchimalen, me acuerdo que yo conocí una machi en un congreso de medicina tradicionales y me decía que en su época, esta mujer, cuando hablé con ella, de haber tenido 50 años, decía cuando era chiquitita, sus abuelas machi, cuando ella estaba practicando les dejaban, decían, tener como mascotas estas criaturas, pero por un ratito nomás, 2 días y todo, y las guardaban en botella para que no salieran. Era como que uno podía quedárselas un rato. ¿Qué crees tú? ¿La experiencia uno podría llegar a
quédate acá, ven cuando yo te llame, conversemos un rato, tomamos un cafecito, o eres mi esclavo y puedo hacer que me cumplas deseos, por ejemplo. Mira, de esa historia que yo investigué bastante en profundidad, con Zuley Mora también, un investigador del mapuche profundo, digamos, también me las encontré en Washington. Y ellos también tienen algo muy parecido al Anchimalén. Muy parecido. Luces que, dependiendo del color, es la sintonía en la que entran con el ser humano. Sus médicos brujos también lograban tener interacción con ellos. Pero a la vez, siempre las preguntas te generan más preguntas. Y pues eso es lo que pasa. Y esta vez, lo que tú me acabas de contar me hizo pensar en los tulpas. Ah, perfecto. Porque tú, a través de tu energía mental, podías generar una entidad que te ayudaba a hacer el aseo, que Sí, salía, que te hacía las Y compras. que servían incluso como amigo imaginario para los niños, cuidadores. Entonces, Sí, qué interesante esas culturas que viven con por ellos eso, a diario. ¿Qué digamos. conexión puede haber entre las machis y el Tíbet? Es como... Oye, hay algo más. y te digo algo más. Fíjate que yo por muchos años practiqué Aikido y hablé con un par de alumnos del fundador, digamos. Claro, y el fundador, Morihei Uchiha, él evidentemente sí tenía poderes sobrenaturales, digamos. O sea, podía movilizar energía así al chancho, bueno, era otra cosa. Y ellos me contaban que para esa religión, el shintoísmo, era común, para ese nivel, era hablar con los elementales que existen en las cosas. Me explico, voy a llevarlo a lo contemporáneo, pero esta historia es real, me la cuenta así. Es como que al maestro le pasaban por primera vez un teléfono y decía, oh, ¿cómo se hace esta va? Y él le pedía al duende que vivía en el teléfono, porque el concepto de ellos, tú creas algo, una mesa, una silla, cualquier cosa, y ya se le asocia un espíritu, un egregor que nace, y él le decía, para que yo estar aprendiendo esto, le decía al duende, oye, enséñame en 3 minutos cómo sale esta cuestión. Y como que les traspasaba todo el conocimiento y salía el duende y le decía, hola, ¿cómo está, maestro? Ya, esto se hace así, estos son los trucos de iPhone, ¡pum!, maestro. Y sabía de una y aprendía de manera automática las cosas. Entonces es muy curioso, o sea, llama la atención. Claro, o sea, mira, yo siempre fui muy escéptico frente a estos temas, pero cada vez que me he ido enfrentando a esta problemática de lo paranormal, me he ido dando cuenta de que sé menos y que también el mundo me sorprende cada vez más, porque estas experiencias que uno dice, bueno, locales, el Anchimalén, en el sur, se repiten en el norte de los Estados Unidos de la misma manera, de la misma forma, y también se repiten en la Patagonia hasta el día de hoy. O sea, es una fauna que es más allá, es transcultural, no pertenece a una etnia ni nada, pertenece al planeta, punto tú. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto de esto? Es que este elemento, tal cual como lo planteo en la historia paraufológica de Chile, es un elemento que tiene que ver con lo elemental, con lo básico. Incluso yo te diría que nosotros somos la expresión de una inteligencia natural de carácter avanzado. Nosotros como seres humanos. Nosotros las formas de vida que hay hoy. Ajá. Y esto, que tiene que ver con este fenómeno, es una expresión de una forma de inteligencia natural primitiva, tan lejana a nosotros, que somos incapaces de traducirlo de la manera correcta. Entonces, para nosotros, ¿qué es? Es un espejismo, una distorsión, un ruido, una bola luminosa que no podemos entender bien, o un ser difuso que está en ese límite de la realidad parafísica que tampoco podemos interpretar.